Hubo un tiempo en que la Tierra no solamente era un lugar, no solo era un objeto volando en el espacio. Hubo un tiempo en el que era una suerte de ser vivo que hablaba. Un tiempo en el que el Sol, la Luna, las estrellas, nuestro propio planeta no eran eso, objetos astronómicos. Eran dioses, eran dioses. Eran diosas también. Un mundo en el que las montañas, los bosques, los ríos guardaban memoria. Y de eso, de guardar memoria o de recuperar memoria de algún modo, gira este libro que os enseño por aquí, donde la Tierra recuerda, de Maite Fernández Muga. Mi amiga Maite Fernández Muga, mi amiga del País Vasco, que ha publicado esta sensacional eh, recopilación de cuentos basados en la mitología del País Vasco, que además están escritos en castellano y en euskera. De hecho, el libro es reversible, como podéis ver por aquí, si damos la vuelta, está aquí el título en euskera, que os leo: Lurrak Oroitzen Duen Lekuban. Seguramente no lo habré dicho bien, pero bueno. Un libro en el que Maite, a partir de esos cuentos que os comento, nos habla de un mundo mágico, de un mundo mítico, de un mundo que quizás no existió, pero que ayudó a los antiguos vascuences a entender mucho mejor el mundo en el que vivían, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar en parte, porque quizás esa pérdida de los mitos, de las mitologías tradicionales, que no ha sido sustituida por nada distinto en la actualidad, ha hecho que quizás nos desconectamos por completo de lo que realmente somos o donde realmente venimos, ¿no? Que es de la madre tierra. En fin, vamos con ella, ya sabéis, para hablar de este cachito de historia, de este cachito de mitología, donde la tierra recuerda, porque ya saben, la historia no se impone, la historia se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos, bienvenidas a La Mirada Distante. Bueno, creo que tenemos ya a otro lado a la compañera, amiga, escritora Maite Fernández Muga. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenida a La Mirada Distante o a Tempus Fluid. Un abrazo. Arratsaldeon, buenas tardes, Gabón. Bueno, bien, muy bien. Aquí contigo a echar un ratico. Muy bien, un placer tenerte aquí hablando de este librito que ya lo hemos comentado antes en la introducción, donde la Tierra recuerda que, si damos la vuelta, a ver si es imposible que me la aprenda. Lurrak Oroitzen Duen Lekuan, que entiendo que significa lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Sí. Maite, a ver, aunque suene un poco a perogrullo, pero yo creo que antes de empezar a entrar en algunos aspectos interesantes de tu obra, cuéntame primero por qué surge, por qué este librito y que también nos hagas un breve resumen, ¿no?, de los 6 cuentos por los que está compuesto. Háblanos. Bueno, el libro este surgió de un proyecto más grande que se quedó paralizado cuando llegó la pandemia. Por circunstancias personales, estaba escribiendo un ensayo en el que iba incluyendo cuentos que completaban el ensayo. Y en junio del año pasado, hablando con mi editor, pues me propuso que ya que no podía seguir con el libro porque no podía seguir investigando y redactando, pues me costaba mucho, porque no trabajaba con esos cuentos que ya tenía escritos, los daba una vuelta, ampliaba y bueno, pues así surgió el libro. Es un libro de 6 cuentos. Como has dicho bien, por un lado va en castellano y si le damos la vuelta va en euskera. Son 6 cuentos que están basados en la mitología vasca, más que en la mitología vasca, en personajes de la mitología o la raíz es el tradicionario vasco. Los cuentos, pues yo de los títulos tampoco es que me lo sepa, demoran en ciclo mágico, ahí es donde hablo de cómo surge el tiempo, las estaciones, los meses, los días, los ciclos lunares. Es una metáfora muy, muy bonita, muy, muy elaborada, que a mí me encantó escribirla y tiene una base, pues eso, en el tradicionario vasco. Luego, Begira zegoen basoa, eso es un cuento donde trabajo con el genio maléfico de Gaua. Ahí le doy un protagonismo muy importante, como lo que ocurre, ¿no?, cuando se hace de noche y te sorprende la noche en las afueras del hogar. El tercer libro, a ver, que es que no me acuerdo. Bueno, Ni Mururentzat. Esta es una leyenda que se suele contar en la noche de San Juan en Urrechu, en mi pueblo. Cuando se hace la hoguera, bailan las brujas, se toca la chalaparta, luego baila todo el pueblo, que digamos que es el pueblo el que
pues gana la batalla contra las brujas, y es una leyenda que se cuenta desde hace muchísimos años, en el que se ve cómo el cristianismo empezó a germinar dentro del pueblo vasco, pero todavía había personas que mantenían su raíz, ¿no? su naturaleza impronta. Y ahí es la pelea entre el cristianismo y bueno, pues la situación pagana, ¿no? de tiempos anteriores. Es un cuento, una leyenda muy bonita que, bueno, pues la hago más extensa. Y luego tenemos Kiss Me. Kiss Me es un cuento sobre Olentzero, así, directamente. Yo creo que es un cuento que sorprende porque de Olentzero conocemos una versión de Olentzero, se sabe que es un gentil que viene a Euskal Herria a traer regalos por Navidad a los niños, pero hay varios orígenes que se cuentan en el tradicionario vasco sobre Olentzero, y este es uno de ellos en el que la leyenda es muy bonita. Ocurre en San Miguel de Aralar, donde hoy está la ermita, y luego las rocas que se ven, que se derrumban y tal y cual, van rodando, pues hasta el fondo del valle, y allí está mi querido Goierri, mi comarca del Goierri. Y bueno, pues se relata eso, ¿no? Cómo surge el mito del Olentzero. Urgoyena, esto es el ciclo del agua que renace cuando se acaba el año, y bueno, pues unos rituales que se hacen para que ese agua nos dé beneficios y nos tenga protegidos durante el año. Bueno, quiero hacer mención también al prólogo que está escrito por Iñaki Erraskin. Es un escritor, articulista, tiene sus propios libros. El último que ha escrito es Guardia Incivil, trabaja en un psiquiátrico, tiene una vida muy extensa y se dignó a escribirme el prólogo. Y sobre mi libro, pues también decirte que las ilustraciones están hechas por un amigo muy querido de la familia, Oyer Fernández, y las ilustraciones no cuentan el cuento como estamos acostumbrados en los cuentos, ¿no? En Caperucita Roja vemos a Caperucita, detrás el lobo. Aquí tienes que situar, tienes que encontrar el cuento dentro. Cuando estás leyendo, luego lo encuentras en el dibujo. Y el dibujo de castellano se complementa con el dibujo de euskera. Yo creo que ha sido un trabajo muy, muy bonito, y yo estoy muy, muy satisfecha con él. Así es, como decíamos, el libro está, lo decía yo en la introducción, el libro está escrito en castellano y en euskera, es un libro reversible. De hecho, hay un aspecto muy interesante que comenta Iñaki, se llama el prologuista, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Sí. Comenta Iñaki en el prólogo que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que es toda una declaración de intenciones, que creo que también es lo que te ha movido a ti a esta obra, que es eso de que la memoria que ha sobrevivido, es la memoria vasca, que ha sobrevivido a todo intento de anulación, ¿verdad? De algún modo, ¿qué es lo que te interesaba más, Maite? ¿Conservar el mito, conservar estos mitos, o reinterpretarlo de cara a la situación actual de tuya o de la propia Euskadi, Euskal Herria? Primero, reivindicar nuestra propia cultura, que ha sido siempre muy pisada, ¿no? por distintos mandamases durante el tiempo. Llevamos muchísimos años, siglos, siendo pisoteados. Y luego, pues, darle la importancia que tiene el divulgar nuestras leyendas, nuestros cuentos, darles vida, que se conozcan, porque entre nosotros mismos hay muchos vascos y vascas que ignoran muchas de nuestras propias leyendas. Sí conocen los bailes y las canciones, pero las leyendas y los cuentos ancestrales como que están más olvidados. Hay un aspecto, Maite, que es muy interesante, y que además, ya sabes que yo soy un gran amante de esa tierra tuya. Cuando uno visita tu tierra lo entiende, ¿no? Pero hay un aspecto muy importante que yo creo que está presente en los 6 relatos, y que creo que este es esencial en todo este folclore, toda esta mitología euskera, que es la naturaleza, el medio como escenario, pero también como protagonista de todo, ¿no? Esto me parece muy interesante, ¿no? Claro, esto de algún modo hace que la forma de ver el mundo que tenéis los vascos
hay que tener en cuenta, a mí me llama mucho la atención, claro, vosotros vivís en valles, vosotros Sí, 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 sí. estructuráis el mundo en valles, porque claro, vivís en valles, entre montañas, Entre ¿no? montañas. Y al final eso hace que vuestra forma de ver el mundo quede mediatizada también por vuestro contacto con la naturaleza. De ahí, por ejemplo, la pasión que tenéis por el senderismo, por el montañismo, por el ciclismo también, ¿no? Y por mil cosas más que tienen que ver con la naturaleza, incluso los propios deportes, las propias tradiciones. ¿Cómo cambia el mundo cuando lo entendemos de esta perspectiva tan cercana al medio, a la naturaleza? A ver, los vascos somos personas que vivimos en un medio vertical. Claro. Todo está hacia arriba. Lo que dices, las montañas, los árboles, el cielo está arriba, todo está hacia arriba. Yo suelo decir, cuando me dicen, ¿tú quién eres? Pues soy tal, 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 vivo en el valle del Alto Urola, que es donde nace el río Urola, en la comarca del Goierri, y es como diciendo, ¿cómo? ¿Qué lío tienes? No, yo vivo en un valle, en el fondo de un valle, pero es que ese valle no se comunica con otros valles a no ser que pases la montaña y vayas a otro valle que pertenece a mi misma comarca. Nosotros la naturaleza, para nosotros es el comienzo y el fin de todo. Nosotros no contemplamos la naturaleza como algo propio, sino nosotros pertenecemos a la naturaleza. La naturaleza nos pervive, nos sobrevive, siempre nacemos, morimos y siempre hay alguien más que se va a ocupar de cuidar de esa naturaleza, ¿no? Es como el caso de pues, los caseríos que están, siempre procuramos que los caseríos están en lo alto de los valles. Y el caserío no es una cosa que se compra, se venda, se herede entre varios hijos, no, el caserío lo hereda un hijo, normalmente suele ser el mayor, y su obligación es que el caserío permanezca tal y como está, cuidarlo para la siguiente generación que venga. Y eso incluye cuidar los paneles de abejas, los árboles, el gallinero, todo, la casa, todo. Y siempre pensando en eso, en que la naturaleza es lo que nos da y nos quita la vida. Es el principio y el fin de todo y pertenecemos a la naturaleza. Sin embargo, fíjate, hay una cosa que me llama mucho la atención cuando uno visita en las tierras vascas, y es, por un lado está ese apego a la naturaleza que tiene mucho que ver con la propia orografía del terreno, pero luego contrasta mucho con el mundo industrial. Porque claro, el País Vasco hizo mucho dinero precisamente pues, con toda la industria vascuenza, ¿no? Entonces llama mucho la atención, por un lado, ese arraigo tan propio, ¿no? Al caserío, a la tierra, a la agricultura, a la ganadería, pero luego también ese rollo industrial que hace que sea como un choque que cuesta entenderlo desde fuera. Desde dentro entiendo que se entiende bastante mejor, ¿verdad? Pero que es que no, resulta chocante, ¿verdad? Es que el Valle del Urola, lo que es todo el Valle del Urola, por ejemplo, en Guipúzcoa, es un valle de hierro. Es el Valle de Hierro. Claro. Y siempre han existido ferrones desde las épocas feudales. Hay un libro de Ivonne Martín que pues creo que se llama así, El Valle de Hierro, en el que se ve muy bien, ¿no? La relación de los vascos con la ferrería, con la tierra, con el señor feudal. Nuestra relación con el hierro ha sido de siempre. Entonces eso dio pie a que cuando la industrialización se crearan pues ya factorías de hierro, industrias muy grandes y de hecho el Alto Urola se conoce por eso, ¿no? Tuvimos una factoría muy grande, Esteban Orbegozo, en el que bueno, mucha gente conocerá pues por los calentadores, las cocinas económicas, radiadores, se hacían muchas cosas, se trabajaba el hierro, porque nuestro valle es un valle de hierro, sí. Pero es curioso, ¿no? Ese choque, al menos desde el punto de vista estético. Maite, el libro está compuesto, como decías, por seis cuentos, pero entiendo que no es un libro infantil per se, ¿no? No, Aunque entiendo que a los niños también les gustará. ¿Cuál crees que es el público objetivo para este libro? de 10 a 100 años. Bien, es una buena medida. Sí, Bien, bien, bien. Tengo curiosidad en saber, ya han pasado unos cuantos meses desde que se publicó la obra, se publicó justo antes de Navidad. sí. Entiendo que ya habrá mucha gente que la haya leído. ¿Has recibido ya algún feedback de gente? Cuéntame un poco, ¿qué te dice la gente sobre el libro? A ver, la gente sabiendo mis circunstancias, más que sobre el libro, que eso es lo que estoy esperando, que la gente me diga cosas sobre el libro. Lo que más me dicen es,
Hostia, tía, qué bien escribes. Qué bueno. Ánimo, sigue escribiendo, que lo haces muy bien. Cosas así, pero sobre el libro en sí, yo creo que la gente se ha centrado más eso, ¿no? En mis circunstancias y en valorar el esfuerzo que he hecho. Y en realidad no, es que no me han dicho todavía qué opinan de mis cuentos. Estoy Vaya, esperando, pues estoy tienes que esperando. empezar a reclamar que te den feedback sobre esto. Mira, mi Maite, editor ahora me ya dijo que eran concluiremos con el tema. cojonudos. Digo que mi editor me dijo que eran cojonudos. No, lo son, lo son, lo son. A ver, luego ya te plantearé un par de preguntas ya para terminar con el libro, pero precisamente quiero hablar contigo, aprovechando este momento que estamos hablando, de esas circunstancias tuyas actuales, ¿no? Yo que te conozco, que soy tu amigo y que sé cómo ha sido tu historia en los últimos años, llevas varios años conviviendo como puedes con el COVID persistente, que es una dolencia absolutamente fantasma de la que no se habla en los medios de comunicación y que tiene a miles de personas perjudicadas en distintos grados, ¿verdad? Y sin embargo, todas las autoridades de cualquier color y signo no le están dando la importancia adecuada, ni siquiera a nivel médico, porque además yo creo que ni siquiera los médicos saben muy bien cómo congeniar con esto, ¿no? Háblame un poco sobre cómo es la situación actual de las personas con COVID persistente. Bueno, seguimos estando en la misma desesperanza que hace 6 años. Yo llevo 5 enferma. No se avanza, no vemos avances. ¿Ya saldrá algo? No, es que no es ya saldrá algo. Es ya, ¿no? Queremos que nos digan saldrá ya o saldrá para tal fecha o ya saldrá algo. Tenemos tratamientos paliativos para el dolor, para la depresión por adaptación, por disautonomía. Es que los grados de enfermedad son muchísimas, muy variadas. Mi caso, además, es grave. Pero no hay. Mira, yo me quedé. Yo creo que es con lo único que me he quedado así un poco decepcionada. Yo estoy recibiendo una atención sanitaria inmejorable. Yo suelo decir que mis médicos son unos ángeles. Y sé que en el mismo hospital de Zumarraga, donde están atendiendo a mí, que hay otros pacientes que no tienen esa misma experiencia, ¿no? Que se sienten bastante abandonados. Yo no estoy abandonada, pero no me están dando soluciones. Y es muy triste ver que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no hay nada. Y hay veces que pues, te caes muy fácil. Yo soy de las que, bueno, pues lo poco que puedo estudiar, investigar, enredar, encontré un tratamiento que está en estudio en California. Aquí se suele usar para otras patologías y le comenté al médico de la unidad del dolor y me dijo, bueno, vamos a probarlo. Pero lo estamos probando de tapadillo. O sea, no es algo que se esté haciendo por la propia enfermedad en sí, sino porque cumple una de las patologías que ese medicamento requiere. No hay tratamientos como tal. Entonces, el que me cuiden y me mimen, lo agradezco muchísimo, pero yo lo que necesito, yo y los que están como yo, lo que necesitamos son resultados ya, porque esto se está haciendo muy largo, muy duro. Es muy fácil caer en la desesperanza. Me emociono. Claro, no, es normal, es normal. Es normal por lo que decía, ¿no? Porque yo creo que mucha de la gente que nos esté viendo o oyendo, igual ni siquiera son conscientes de que existe esta problemática, ¿verdad? Y creo que es el primer problema, ¿no? Que ya pasó el COVID, se olvidó la pandemia, ya nadie habla sobre esto y no somos Sí, conscientes de que esto sigue ahí. Además, que no son 1 o 100 personas, son miles de personas afectadas, ¿verdad? eso es. Y no solo que no se habla, sino lo que dices es que hay gente que no sabe ni que existe esta enfermedad, la long COVID, la LC. Lo ignoran. ¡Ay, pero qué es eso! Y te preguntan, y dices, a estas alturas todavía preguntan qué es eso. Es darte contra una pared continuamente. Y luego cuando hay gente, mira, yo tuve un detalle con una persona, bueno, pues que tiene un alto cargo sí, en una administración pública, y me preguntó qué tal estaba, qué me pasó esto, cómo iba. Le empecé a contar y me dijo, bueno, vamos a dejarlo, vamos a hablar de alegrías. Jo, ya cuando alguien que dices, alguien que crees que puede pues dar un impulso, que puede empujar, algo así, te dice eso y dices, no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que Claro. hacer. En el País Vasco mismo han puesto, en Vizcaya, en Basurto, está la unidad de long COVID puesta hace un año. Y cuando lo dieron la noticia en la televisión, hace nada, a mediados de febrero, dijeron,
que era una unidad multisistémica, que te ve el endocrino, te ve el neurólogo, el psiquiatra, medicina interna, respiratorio, ¿no? Como que vas pasando de uno en otro. Bueno, pues no. Te ve el médico, habitualmente siempre es el mismo, y ya está. Y te dice que no hay nada que hacer, que no tienen soluciones, que hoy por hoy esta enfermedad es crónica e incurable. Ya está, no hay más. Yo siempre he pensado que es estas unidades que pueden haber también en otras comunidades, yo creo que son simplemente unas salidas políticas para dar una imagen, pues de, bueno, pues estamos haciendo algo, cuando no es así. Da una imagen de control. En fin, Maite, ya que sí que nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría lanzarte dos preguntas que tienen que ver, de nuevo, volviendo con el tema de tu libro, que es, en primer lugar, ¿qué crees que puede aprender una sociedad moderna como la nuestra, entendido esto de moderna de una forma muy amplia, a partir de estos relatos? Es decir, ¿qué utilidad social crees que pueden tener? ¿Qué pueden aportar a este mundo? Si es que pueden aportar algo, que yo estoy convencido de que sí. Conocimiento de nuestra propia historia, de quiénes somos, de dónde venimos, la importancia de nuestras raíces, el sentir arraigo por donde vives, el amar cada cosa que tenga relación con tu tierra, con la naturaleza, con la cultura, el darte cuenta que somos quienes somos por todos los que fueron, por todo lo que hicieron, por mantener viva la llama, ¿no? de nuestro folclore, de nuestra lengua tan maltratada. Yo creo que con estos libros lo que se aprende es un poco de, pues eso, ¿no? De quiénes somos y por qué tenemos tanto orgullo de ser euskaldunes, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, de dónde nos viene ese orgullo. Y ya por último, que quizás debería haber sido la primera pregunta, pero te la lanzo ahora al final. ¿Por qué elegiste este título? ¿Por qué ese título de Donde la Tierra Recuerda? Porque a mí la tierra es la que me despierta recuerdos. Recuerdos de la niñez. Uy, me vuelvo a emocionar. Venga, emocionate. Porque la tierra y la naturaleza son todo, ¿no? Para nosotros. Y para mí la naturaleza, la tierra, los montes, los árboles, a mí siempre me llevan a épocas, a momentos que he vivido, a salidas de montaña, de rutas, de convivencia, de cuando te pasas la bota del vino. Me traen recuerdos muy, muy gratos. Y yo creo que es eso, la necesidad de que la tierra me lleve a donde recuerdo. Qué bueno. En fin, Maite, ha sido todo un placer conversar contigo durante estos 20 minuticos. Desde aquí vuelvo a recomendar tu libro, Donde la Tierra Recuerda. Yo lo digo en euskera. Y muestro por aquí. Y, insisto, si le damos la vuelta, está en euskera, que lo voy a volver a leer de nuevo. Lo digo yo, que a ti ni se te entiende. Venga. Lurrak oroitzen duen lekuan. Qué bueno. Maite, ha sido un placer hablar contigo. Quiero decirte, te deseo el mayor de los éxitos y espero que este sea el comienzo de una larga carrera literaria. No seré yo el que deje de insistirte en esto, como bien sabes. Sí. Joder, te agradezco mil que me hayas dado este huequecito que ha sido un regalo. Un abrazo, Maite, y seguimos. Igual. Hasta la semana que viene. Chao.